Bienvenidos, mi nombre es Adrián Gallardo y en esta sesión trataremos de explicar cómo son las startups y qué son los emprendedores. En este primer vídeo repasaremos los conceptos básicos de las startups y hacemos una aproximación inicial a los principales puntos a tener en cuenta para emprender. En mi caso, tras haber recorrido hasta en 2 ocasiones el camino del emprendedor, he podido experimentar desde dentro las ventajas e inconvenientes de emprender y desarrollar un proyecto propio. Una de las principales dudas que resolveremos es si un emprendedor se nace o se hace. Desde mi punto de vista, emprender no es modelar una idea. Emprender no es solo intentar buscar ideas nuevas o disruptivas. En algunas ocasiones es cierto que podemos lanzar algo nuevo, que no exista o que rompa con lo actual. Pero la mayoría de las ocasiones o la mayoría de las veces, estas soluciones ya están presentes en nuestro día a día. Y lo que realmente las hace diferentes o interesantes son los nuevos matices y enfoques que aplicamos en su desarrollo o en su forma de uso. Lo que diferencia a una startup de una pyme es la innovación y la escalabilidad, entendiendo una startup como una empresa innovadora y de alto crecimiento. Se puede innovar de 3 maneras diferentes. Por un lado, tendríamos la innovación tecnológica. Uno de los ejemplos más claros que todos conocemos es Google. Por otro lado, tendríamos la innovación en producto. Y este es un ejemplo muy guay que realmente refleja muy bien lo que es innovación en producto. Antes de 1970 no existían las maletas con ruedas. A alguien se le ocurrió ponerle pequeñas ruedas a una maleta y es una innovación en producto que perdura hasta el día de hoy. Por último, tendríamos la innovación en modelo de negocio. Uno de los casos más claros, Netflix. Netflix es una empresa que se fundó en 1997 y que ha cambiado la forma en la que consumimos películas. Por tanto, recuerda, si no es nuevo, que sea diferente, que sea innovador. No siempre es necesario crear algo desde cero. Tratar de adaptar lo mejor de cada una de las soluciones ya planteadas es una buena opción. Para ello, trata de utilizar técnicas que te permitan tener un pensamiento más lateral, una manera diferente de pensar, que te permita dar nuevos enfoques y, sobre todo, pon en común estas ideas con más gente. Desde luego, no fue Facebook la primera red social, ni siquiera iPod el primer reproductor de música, o Google el primer buscador, o Starbucks la primera cafetería. Así que podemos enumerar un sinfín de empresas que no fueron las primeras en llegar al mercado, pero sí supieron diferenciarse con la innovación. Las mejores ideas suelen surgir de la necesidad. Mi consejo es dejar de buscar en tus propios pensamientos, pensamientos que ya conoces, y tratar de abrir tu mente para dedicarte, en su lugar, a identificar necesidades que ya existen en tu entorno y mejorarlas. Mark Twain dijo en una ocasión que un hombre con una idea nueva era solo un loco hasta que esa idea triunfaba, y es una gran verdad. Es posible que en muchas ocasiones encuentres más respuestas negativas que positivas en tu camino, pero por esto mismo solo necesitas un plan y una visión para seguir adelante. ¿Habéis escuchado hablar del Golden Circle? Os lo explicaré mejor con un ejemplo. Utilizaremos a Apple. En el centro encontramos el propósito, el porqué, la causa, el por qué estamos haciendo nuestro proyecto, por qué estamos desarrollando nuestra idea. En el caso de Apple lo tenían muy claro. Ellos estaban tratando de cambiar el status quo, hacer las cosas de una manera diferente. Después se tuvieron que llegar a plantear el cómo hacemos esto, cómo cambiamos el status quo. Su manera de hacerlo fue con la innovación, pero en el diseño, tratando de hacer algo fácil de usar y bonito. Por último, se tuvieron que plantear qué hacemos, cómo podemos realmente cumplir nuestro propósito con este proceso que estamos diciendo que queremos cumplir. Decidieron hacer ordenadores. ¿Qué podemos esperar de la vida de una startup? Desde mi punto de vista, hay 3 opciones. El primer caso sería una IPO. Quiere decir que una empresa se hace pública y sale a bolsa, con unas reglas bastante estrictas por eso. Un ejemplo sería Google o Facebook. Sería a lo máximo que puede llegar una startup. Por otro lado, en segundo lugar, tendríamos un exit, una salida por parte de los emprendedores y de los inversores. En este caso, la empresa crece y crece y crece, y crece tanto que la llegan a comprar. Por ejemplo, un Facebook cuando compra WhatsApp por más de 19 billones. Por último, tendríamos la quiebra, a la que deberíamos estar muy acostumbrados, porque más del 90% de las startups mueren. Y esta es la más interesante y es la que más se repite. Una de las claves más importantes del emprendedor es la resiliencia, esa capacidad de persistir una y otra vez para llegar a un objetivo. Esa filosofía de encontrar las 9.999 formas de cómo no hacer una bombilla, pero solo encontrar una de cómo debe hacerse. Prácticamente todos los inventos de la historia de la humanidad, en sus inicios, fueron poco realistas. Pondremos como ejemplo el teléfono móvil, la luz, internet, videollamadas, inteligencia artificial. Hasta hace bien poco eran sueños totalmente imposibles que hoy día ya forman parte de nuestro día a día. Así que uno de mis mayores consejos es no frustrarse ante las primeras adversidades, las primeras críticas que vendrán seguro, pero esa capacidad de resiliencia y continuar es una de las claves del emprendimiento. Emprender es insistir. Todo negocio tiene un proceso de maduración, todo negocio tiene caídas y tiene una fase de iteración en la que es muy, muy necesario persistir. Pero eso sí, teniendo muy en cuenta la mejora constante e iteración del producto.
Y con esto entramos en otro de los puntos más fuertes que ya tocaremos más adelante en otros temas, que es toda la fase de validación e iteración de producto. Pero antes me gustaría poneros unos cuantos ejemplos de personajes históricos que han recibido muchos nos hasta conseguir un sí, de persistencia y de logro final. Uno de los que más me gusta pues, es el de Rocky, que recibió hasta 1500 no por su Sylvester Stallone, que recibió hasta 1500 no por su guión de Rocky. Pero tenemos los ejemplos de las 10.000 formas de cómo no hacer una bombilla, o tenemos a Henry Ford, que tuvo varios fracasos automovilísticos antes de fundar Ford. Por esta razón, una de las cosas más importantes es enamorarte del problema, no de la solución. Harás muchos intentos de iteración hasta encontrar la solución apropiada, pero esto siempre estará relacionado con el problema a solventar. Así que focus en el problema para encontrar una solución mejor. Emprender es aprender. Alfred Nobel decía que el hombre verdaderamente inteligente aprende más del fracaso que del éxito. Y creedme, el fracaso está prácticamente implícito en el emprendimiento. Es mucho más fácil aprender del fracaso que del éxito. Inteligente es el que consigue aprender de todas sus experiencias buenas o malas y suma algo a su persona. Un error no es más que una oportunidad para crecer, para aprender, para acumular sabiduría o experiencia. Cuando vemos a alguien en la cima, no tenemos que olvidar que se ha equivocado muchas veces, que ha descubierto muchas maneras de cómo no hacer algo, pero que ha aprendido de todas ellas para encontrar un solo camino al éxito. Recordad, o ganas o aprendes, y en caso de no aprender, pierdes 2 veces. Es una de mis frases favoritas. No tengo miedo a fracasar, no tengo miedo a fallar, no tengo miedo a cometer errores. Estás aprendiendo. Sigue, continúa ese proceso de aprendizaje. Y llegamos a la receta final. ¿Qué tiene o qué debería tener un emprendedor? Desde mi punto de vista, emprender es acción en estado puro. Creo que una de las mejores virtudes o habilidades que puede tener un emprendedor es la capacidad de ecualizar. Os lo explico. Es decir, durante toda tu vida de emprendedor tendrás sensación de que estás viviendo una montaña rusa. Recordemos, ecualizar significa hacer los máximos menos máximos, bajarlos un poquito, y los mínimos menos mínimos. Por tanto, el objetivo de ecualizar está en encontrarse en un umbral donde el emprendedor pueda sentirse cómodo y no pueda recibir muchos contratiempos o que le dé la capacidad de gestionar muy bien las alegrías. Emprender es trabajar muy duro. Los emprendedores son las únicas personas que rechazan un trabajo de 8 horas para ponerse a trabajar por su cuenta durante 16 horas o más. Son muchos los factores que intervienen en el éxito: el entorno, la inteligencia, el talento o incluso la buena suerte, no hay que negarlo, para estar en el lugar y en el momento adecuado. Pero, desde mi punto de vista, hay un factor clave que es la práctica constante. El método científico, la prueba, ensayo y error. Como hemos dicho, esa fase en la que el emprendedor intenta iterar su producto una y otra vez es un método científico, no es más que un prueba, ensayo y error. Y nos tenemos que quitar esa venda de los ojos de creer que lo nuestro es lo mejor o que sabemos lo que necesita el cliente. Es un proceso de prueba, ensayo y error, y hay que seguir iterando el producto hasta dar con lo que siempre consideremos lo más cercano a un producto ideal, que nunca será un producto final. Y ahora os voy a poner un ejemplo muy interesante que refleja muy bien todo esto de lo que estamos hablando, de qué debe tener un emprendedor. O un emprendedor se nace o un emprendedor se hace. Es un ejemplo muy bonito de un filósofo, Key Anders, no sé si lo conocéis, pasó en 1990 y hizo un estudio a un grupo de violinistas de la Academia de Música de Berlín, divididos en 3 grupos. Por un lado, puso a los que eran estrellas, los que él consideraba que estaban más cerca de llegar a ser profesionales. En segundo lugar, los buenos, un nivel intermedio con algunas habilidades, pero que no eran estrellas. Y por último, los que dudosamente podían llegar a ser profesionales. Los que tenían mejor desempeño eran los que habían dedicado más tiempo a practicar. Todos ellos habían superado mínimo esas 10.000 horas que decimos que necesitamos para ser expertos en algo. Por tanto, una vez más, experiencia y práctica. Creo que una de las ventajas, por llamarlo de alguna manera, más importantes que tenemos los emprendedores es que sí, tienes que tener una serie de capacidades, pero que prácticamente todo el camino está por recorrer. Y es súper importante vivirlo, experimentarlo. Con ese ensayo-error, adquirir esa experiencia que te puede permitir ser el emprendedor final. Definitivamente, emprender es una experiencia. Rodéate de los mejores. No pienses que lo sabes todo. La humildad de hoy es el éxito del mañana. Pregunta, no dejes de potenciar tu curiosidad. Rodéate de gente que pueda ayudar a validar tus ideas. Y definitivamente, trabaja tu networking. Es uno de los puntos más importantes del emprendedor. No vas a llegar a ningún sitio solo, recuerda.
Llena tu barco de gente que vaya al mismo destino que tú, que tenga objetivos similares, que puedan estar alineados con los tuyos. Trata de establecer esas sinergias que sean totalmente bidireccionales. El clásico win-win para tratar de establecer relaciones fuertes. Genera tu propio ecosistema, rodéate de otros emprendedores, cuéntales tus ideas, tus problemas, compartid sinergias. Recordad, el grupo hace la fuerza en esto. Las startups no son más que equipos de alto rendimiento, con relaciones muy fuertes entre nosotros, pero un emprendedor debe conseguir motivar al resto, enamorar al resto para que se suban a su proyecto y tratar de conseguir un objetivo común, un objetivo juntos. Sigamos con esta receta de cómo puede ser un emprendedor o cómo debería ser un emprendedor o qué debe tener en cuenta un emprendedor, ¿no? Y otro de los puntos clave para mí a tener en cuenta es el equipo. Si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina en grupo. No importa lo bueno que seas, aprende y detecta de las personas que saben tanto o más que tú. Rodéate de los mejores. Una vez le preguntaron a Steve Jobs cuáles consideraba que eran las claves para que una startup triunfara, y su respuesta fue espectacular. Él dijo algo así como que las 10 primeras personas que formaran parte de ese equipo, de esa empresa, determinarían si la empresa iba a tener éxito o no iba a tener éxito. Otra habilidad muy importante dentro de los emprendedores es ser positivo. Ser positivo va a ayudar a convertir tus problemas en retos, nunca en obstáculos. Rodéate de gente positiva, pero con los pies en el suelo, con una visión realista y con un know-how especial del sector. Eso ayudará a que tu proyecto se enriquezca. Emprender requiere valor, esfuerzo, sacrificio, riesgo, paciencia. Pero hay otro ingrediente secreto que no puede faltar y es el liderazgo. Haz que la gente te siga, a ti, a tus ideas o a tu proyecto. Contagia al resto de tus intenciones y haz que se suban a tu barco. Para acabar, me gustaría resaltar cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores a la hora de empezar. Por un lado, creer que sabemos lo que quiere el cliente o creer que conocemos las características del producto o servicio que necesita el cliente. Las dos primeras que os nombraré, yo las juntaría en una más global. Pero básicamente se basa en creer que sabemos algo que necesita o quiere el cliente. En este caso, creo que es súper importante desde el punto de vista del emprendedor pensar el famoso solo sé que no sé nada. Y en este punto darnos cuenta de que debemos hacer el producto en función de las necesidades que vayamos detectando que requiere nuestro cliente. Por tanto, uno de los consejos que os puedo dar es estar constantemente en relación con nuestros early adopters, nuestros primeros usuarios, nuestros clientes, que nos permitirán saber cómo quieren que sea ese producto. Recordad, no somos un ejemplo nosotros mismos de toda la sociedad. Por tanto, es muy complicado hacer un producto fijándonos en lo que nos gusta a nosotros mismos. Es súper importante validar, testear e iterar el producto en función de lo que busca el cliente. Otro punto sería el énfasis en la ejecución en lugar de la hipótesis, las pruebas o el aprendizaje en la iteración del producto. Creo que estas primeras están muy alineadas entre ellas y se resumirían en testea, valida e itera. Es súper importante no creer que el primer producto que estamos sacando es el mejor producto, el santo grial, o lo que creemos que todo el mundo va a querer. En este caso es súper importante testear, validar e iterar. Recordad, esto es un camino en el que tropezaremos e incluso varias veces en la misma piedra. Hay que conseguir aprender lo máximo para tratar de implementarlo más adelante. Otro punto importante a tener en cuenta es el confundir roles con puestos de trabajo o con títulos. Pero la realidad es que en un early stage de una startup es súper importante que todo el mundo haga de todo, que todo el mundo trate de aportar. Es importante tener alguien que controle de cada uno de las verticales o de cada uno de los sectores, pero sí que es cierto que es súper importante que ninguno tengamos ningún problema en ejercer tareas que requieran agilidad. Al final, una de las ventajas que tiene una startup es un equipo pequeño con mucha agilidad. Es imprescindible que ese equipo tenga capacidades diferentes y transversales no focalizadas en una sola especialidad. Es importantísimo que todos los emprendedores remen al unísono y creen un ambiente de colaboración y de trabajo. Otro punto muy importante es no olvidar la estructura de costes. Hay que tener muy en cuenta toda la parte financiera. Otro punto súper importante es el expandirse prematuramente, el pensar que pues, ya tienes un producto válido o tienes un market fit encontrado. Estos dos últimos puntos hacen referencia al proceso que pasan las startups entre startup y empresa. Muchas de las startups mueren en este proceso. Y para acabar, me gustaría sacar una conclusión a la pregunta que hemos sacado al inicio. Desde mi punto de vista, tu idea es el 1% de tu éxito. Un emprendedor debe tener unas habilidades de base, unas características que te permitan tener un camino más sencillo probablemente. Sin embargo, como hemos comentado en varias ocasiones durante todo este vídeo, emprender es un proceso.
Y si quieres empezar una startup, acompáñanos en este proceso de aprendizaje.